El camino hacia la grandeza no se pavimenta con intenciones, sino con disciplina inquebrantable. ¿Cuántas veces nos hemos prometido cambiar, mejorar, alcanzar nuestros sueños, solo para ver esas nobles aspiraciones desvanecerse como el humo al viento? La ira nos consume, la ansiedad nos paraliza, el fracaso nos derriba, la comparación nos envenena el alma, nos sentimos incomprendidos, solos en nuestra lucha contra el caos interior y exterior. Pero, amigo mío, no todo está perdido. El estoicismo, esa antigua sabiduría forjada en el crisol de la razón y la virtud, tiene la respuesta. Prepárate para descubrir cómo la disciplina, la hermana gemela de la libertad, puede transformar tu existencia. La forja del carácter en la antigua Roma. En los albores del Imperio Romano, cuando las calles empedradas resonaban con el clamor de los mercaderes y el retumbar de las legiones, existió un joven llamado Lucio. No era un héroe de guerra ni un orador elocuente, sino un simple artesano del mármol, cuyo talento era eclipsado por una profunda falta de constancia. Sus obras, aunque prometedoras en su inicio, solían quedar inconclusas, abandonadas a mitad de camino por la tentación del ocio o la frustración ante el primer obstáculo. Lucio soñaba con crear esculturas que rivalizaran con las de los grandes maestros griegos, pero su voluntad era tan maleable como la arcilla en manos de un niño. Se levantaba con propósitos firmes, con la imagen de un David emergiendo de la piedra, pero a medida que el sol ascendía, también lo hacía su inquietud. Un amigo lo invitaba a las termas, otro a los juegos de gladiadores, y la cincel se deslizaba de sus manos. Al atardecer la vergüenza lo invadía, un sabor amargo que opacaba cualquier placer efímero. Su maestro, un hombre mayor de profundos ojos sabios y manos curtidas por el trabajo, observaba en silencio. No lo reprendía con dureza, sino con una mirada que contenía tanto compasión como reproche. Un día, al ver a Lucio desistir de una obra maestra a medio terminar, el maestro se sentó a su lado. Lucio, comenzó con voz serena, la piedra es noble, pero exige un espíritu más noble aún para ser dominada. No es la fuerza bruta la que la moldea, sino la paciencia incansable, la repetición deliberada de cada golpe, la disciplina de la mano y la mente. Observa al roble, no crece de la noche a la mañana, sino que se alza lentamente fibra a fibra, resistiendo los vientos y las tormentas, fortaleciéndose con cada amanecer. ¿Crees que la vida, tu arte, es menos exigente que un simple árbol? La grandeza no es un don, es una conquista forjada día tras día, en la soledad del esfuerzo, cuando nadie te ve, cuando la voz de la comodidad susurra en tu oído. ¿Estás dispuesto a escuchar la llamada de esa voz o la llamada de tu verdadero potencial? Las palabras del maestro resonaron en el corazón de Lucio como el eco en una caverna, despertando algo que había permanecido dormido. Fue la primera chispa de entendimiento, el primer paso hacia una transformación que cambiaría su vida para siempre. El encuentro con Epicteto en Nicópolis. Impulsado por el consejo de su maestro y una incipiente sed de conocimiento, Lucio emprendió un viaje a Nicópolis, la ciudad donde un esclavo liberto, Epicteto, enseñaba la filosofía estoica. Epicteto, cojo y de aspecto humilde, poseía una mente aguda y un espíritu indomable. Sus lecciones no eran meras disertaciones académicas, sino invitaciones a vivir una vida de acuerdo con la naturaleza, con virtud y con una disciplina que trascendía las cadenas del cuerpo. Lucio, acostumbrado a las comodidades de Roma, se encontró en un aula austera, donde la única riqueza era el conocimiento. Epicteto hablaba de la dicotomía del control, aquello que está en nuestro poder y aquello que no. Amigos, decía con su voz grave, muchos de ustedes se lamentan por la pobreza, por la enfermedad, por la ingratitud ajena. ¿Acaso no ven que esas cosas están fuera de su control? ¿Por qué gastar su energía vital en lo que no pueden cambiar? La única cosa que verdaderamente les pertenece es su juicio, su carácter, su voluntad. Y es en ese terreno donde deben ejercer su disciplina más férrea. No podemos controlar si lloverá o si el sol brillará, pero podemos controlar cómo respondemos a la lluvia o al sol. No podemos controlar la traición de un amigo, pero podemos controlar si esa traición nos consume o nos fortalece. La disciplina es la herramienta con la que esculpimos nuestra alma, con la que nos forjamos a nosotros mismos
como seres racionales y virtuosos. Es el trabajo constante de discernir entre lo que podemos y no podemos controlar, y la firmeza de dirigir nuestra energía hacia lo único que realmente importa, nuestra propia virtud. ¿Están dispuestos a aceptar esta verdad incómoda y liberadora? Las palabras de Epicteto calaron hondo en Lucio. Comprendió que su falta de constancia en el arte no era una debilidad inherente, sino una manifestación de su incapacidad para distinguir entre lo controlable, su esfuerzo, su dedicación, y lo incontrolable, el resultado final, la opinión de los demás. Empezó a ver la disciplina no como una carga, sino como la llave a su propia libertad, a la autonomía de su espíritu, la batalla diaria del autocontrol. De regreso en Roma, Lucio aplicó las enseñanzas de Epicteto con un fervor renovado. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, se levantaba y se dirigía a su taller. La tentación de postergar, de sucumbir a la pereza, era inmensa. La cama era cálida, el sueño dulce, y la voz de la comodidad le susurraba al oído. Pero esta vez, Lucio tenía una armadura nueva, la disciplina. Se recordó a sí mismo que el dolor de la autodisciplina es momentáneo, mientras que el dolor del arrepentimiento es eterno. Comenzó con pequeños actos de autocontrol. No solo se levantaba temprano, sino que también dedicaba 1 hora a la meditación estoica, reflexionando sobre las virtudes cardinales y visualizando los desafíos del día. Luego, se sumergía en su trabajo con una intensidad que nunca antes había conocido. Cuando el cansancio lo invadía o la frustración amenazaba con paralizarlo, recordaba las palabras de Séneca: no hay árbol fuerte sin viento. Es por medio de las dificultades que se desarrolla la virtud. Veía el cincel no solo como una herramienta para dar forma al mármol, sino como un instrumento para forjar su propio carácter. Cada golpe, cada línea, cada detalle exigía una disciplina mental y física. Cuando la impaciencia surgía, se obligaba a ralentizar el ritmo, a respirar profundamente y a recordar la importancia de la perseverancia. Cuando la crítica externa lo golpeaba o una obra no salía como esperaba, en lugar de desanimarse, se decía a sí mismo: esto no está en mi control. Lo que sí está en mi control es cómo respondo a esto. ¿Me rindo o aprendo de ello? La disciplina no era solo un conjunto de hábitos, sino una filosofía de vida, una forma de enfrentar cada momento con deliberación y propósito. Lucio estaba aprendiendo que la verdadera libertad no radica en hacer lo que uno quiere, sino en tener el poder de hacer lo que se debe hacer, incluso cuando es difícil, incluso cuando la tentación es abrumadora. La batalla era diaria, pero cada victoria, por pequeña que fuera, fortalecía su espíritu. El eco de la meditación de Marco Aurelio. Con el tiempo, Lucio descubrió los escritos de Marco Aurelio, el emperador filósofo, cuyas meditaciones se convirtieron en un faro en su camino. Marco Aurelio, a pesar de tener el poder absoluto, se dedicaba cada día a la introspección y al cultivo de su alma. Sus reflexiones sobre la disciplina no eran imposiciones externas, sino una invitación a la autosuperación constante. Lucio leía pasajes como: no actúes como si tuvieras 10.000 años de vida por delante. La muerte está cerca. Mientras vivas, mientras puedas, sé virtuoso. Estas palabras lo impulsaban a no postergar la excelencia, a vivir cada día con una disciplina consciente, como si fuera el último. Entendió que la disciplina no era un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la virtud, la eudaimonia, esa floreciente plenitud que los estoicos tanto anhelaban. La disciplina no se trataba solo de cumplir tareas, sino de cultivar un estado mental de atención plena y propósito en todo lo que hacía. Marco Aurelio también escribía sobre la importancia de la disciplina en el control de las emociones. Cuando te sientas tentado por la ira, leía Lucio, recuerda que la ira es un fuego que te consume a ti mismo antes de quemar a los demás. La disciplina es el agua que apaga esa llama. Practica la ataraxia, la imperturbabilidad. No dejes que las pasiones te arrastren como un barco sin timón. Lucio comenzó a aplicar esta sabiduría en su vida cotidiana. Cuando un cliente lo exasperaba o un aprendiz cometía un error, en lugar de reaccionar impulsivamente, hacía una pausa, respiraba, recordaba que no podía controlar las acciones de los demás, pero sí su propia respuesta. Esa disciplina emocional
lo hizo no solo un mejor artesano, sino también un hombre más sereno y respetado. La influencia de Marco Aurelio le enseñó que la disciplina era una práctica integral que abarcaba cada aspecto de la existencia, desde el trabajo hasta las relaciones interpersonales, desde el control de las pasiones hasta la búsqueda de la sabiduría, la dicotomía de la voluntad y la fortaleza interior. La disciplina, comprendió Lucio, era la manifestación de una voluntad férrea. No se trataba de ser un autómata, sino de ejercer la libertad de elección de manera consciente. En el estoicismo, la voluntad es el motor de la acción y la disciplina es el timón que la dirige. Imagina un barco en alta mar, el viento sopla, las olas se embisten. Si el capitán no tiene una voluntad firme para mantener el rumbo y la disciplina para ajustar las velas, el barco se perderá. De igual modo, nuestra vida es ese barco, y la disciplina nos permite navegar las tormentas de la existencia sin ser arrastrados por las corrientes caprichosas de las emociones o las circunstancias externas. Lucio recordaba las palabras de Epicteto: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden y te irá bien. Esto no era pasividad, sino una disciplina de la aceptación. Aceptación no significa resignación, sino el reconocimiento de lo que está fuera de nuestro control. Una vez que aceptamos lo inmutable, podemos dirigir nuestra energía con disciplina hacia lo que sí podemos cambiar: nuestra actitud, nuestras acciones, nuestra respuesta. Esta disciplina de la aceptación le permitió a Lucio no solo sobrellevar las dificultades, sino también crecer a partir de ellas. Cuando una plaga azotó Roma y su taller se quedó sin encargos, en lugar de caer en la desesperación, Lucio se dedicó con disciplina a perfeccionar nuevas técnicas, a experimentar con diferentes materiales. Utilizó el tiempo de inactividad forzada no para lamentarse, sino para cultivar su arte y su espíritu. La adversidad se convirtió en una oportunidad para la automejora, un campo de entrenamiento para su disciplina. Comprendió que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con una disciplina inquebrantable, manteniendo la serenidad interior a pesar de la agitación exterior. Esta dicotomía de la voluntad y la fortaleza interior se convirtió en el pilar fundamental de su práctica estoica, el ritmo constante de la virtud. Lucio se dio cuenta de que la disciplina no era un acto esporádico de heroísmo, sino un ritmo constante, una serie de pequeños hábitos diarios que, sumados, construían una vida de virtud. Así como un río labra un cañón a lo largo de eones, gota a gota, así la disciplina moldea el carácter, hábito a hábito. Cada mañana el acto de levantarse temprano, el momento de meditación, la concentración en su trabajo, todo ello eran pequeños actos de disciplina que, acumulados, generaban un impacto profundo. Séneca escribió: la virtud es una habilidad que se adquiere con el hábito. Lucio lo experimentó de primera mano. Al principio la disciplina le resultaba ardua, una lucha constante contra sus propias inclinaciones. Pero con el tiempo, a medida que repetía los actos virtuosos, estos se volvían más fáciles, más naturales, hasta que se integraron en su propia esencia. Era como aprender a tocar un instrumento musical. Al principio, cada nota es un esfuerzo, cada acorde desafina, pero con la práctica disciplinada las manos se mueven con fluidez. La música surge sin esfuerzo. La disciplina no le quitó la alegría de vivir, sino que la amplificó. Al dominar sus impulsos y dirigir su energía hacia propósitos significativos, Lucio experimentó una profunda sensación de paz y satisfacción. No era la satisfacción efímera de la gratificación instantánea, sino la alegría duradera de vivir en armonía con sus principios. Su arte floreció, sus esculturas adquirieron una profundidad y una vitalidad que antes no poseían. Los clientes lo buscaban no solo por su habilidad, sino por la serenidad y la sabiduría que emanaban de su persona. La disciplina se había convertido en su aliado más fiel, el compañero silencioso que lo guiaba en cada paso, permitiéndole no solo crear belleza en el mármol, sino también construir una vida de auténtica belleza interior. La constancia de sus actos virtuosos se reflejaba en la calidad de su existencia, la disciplina de la percepción y el poder del desapego. Un día, Lucio se enfrentó a un desafío que puso a prueba su recién forjada disciplina. Un encargo crucial. Una estatua para el foro se rompió accidentalmente mientras la transportaban. La ira, la frustración, el deseo de culpar a alguien,
todo eso surgió en su interior. En ese instante, recordó las enseñanzas estoicas sobre la disciplina de la percepción. Epicteto decía, no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Lucio hizo una pausa, respiró, se preguntó, ¿puedo controlar que la estatua se haya roto? No. ¿Puedo controlar mi reacción a ello? Sí. Decidió no culpar, no lamentarse inútilmente. En su lugar, con disciplina mental, se enfocó en la solución, examinó el daño, ideó un plan para repararla e incluso encontró una manera de incorporar el defecto en una característica única de la obra, transformando la adversidad en una oportunidad creativa. Esta capacidad de desapegarse del resultado y enfocarse en la acción virtuosa fue un testimonio de su disciplina. No permitió que la emoción del momento nublara su juicio o lo desviara de su propósito. Comprendió que la disciplina no era solo sobre hacer lo correcto, sino sobre pensar correctamente, sobre mantener una mente clara y racional, incluso en medio del caos. Este incidente le enseñó una lección profunda. La disciplina de la percepción es quizás la más fundamental de todas. Es la capacidad de elegir cómo interpretamos los eventos, cómo respondemos a las inevitables dificultades de la vida. Es el poder de ver los obstáculos no como barreras, sino como oportunidades para practicar la virtud. Al dominar la disciplina del desapego, Lucio se liberó de las cadenas de la reactividad emocional y en su lugar se convirtió en el arquitecto consciente de su propia respuesta, demostrando que la verdadera fuerza reside en la serenidad frente a la adversidad, no en la ausencia de la misma. La disciplina como expresión del amor fati. Con el paso de los años, Lucio no solo se convirtió en un maestro escultor, sino en un hombre de profunda sabiduría y serenidad. Su disciplina ya no era un esfuerzo, sino una segunda naturaleza. Había abrazado el concepto estoico del amor fati, el amor al destino, la disciplina de amar todo lo que sucede, no solo lo bueno, sino también lo difícil, lo doloroso, porque todo es parte del tejido de la existencia y contribuye a nuestro crecimiento. Un día un joven aprendiz se le acercó, frustrado por un error en su trabajo. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «no sé si podré con esto. Mi mano no obedece a mi voluntad». Lucio sonrió, un brillo de comprensión en sus ojos sabios. «Joven», respondió, «la disciplina no es la ausencia de error, sino la perseverancia a pesar de él. Cada error es una lección. Cada dificultad es un maestro. No te resistas a lo que es, sino abrázalo. Ama el proceso, ama el esfuerzo, ama incluso los fracasos, porque son ellos los que te pulen, los que te hacen más fuerte. Eso es amor fati, la disciplina de aceptar y amar tu propio camino, con todas sus imperfecciones y desafíos». Lucio le contó al joven su propia historia, sus inicios llenos de procrastinación y frustración, y cómo el estoicismo, especialmente la disciplina constante, lo había transformado. Le explicó que la disciplina no era una camisa de fuerza, sino el andamiaje que permitía que el verdadero yo se erigiera. Era la disciplina la que le permitía al artista aceptar la piedra tal como era, con sus vetas y sus imperfecciones, y aún así, encontrar la belleza en su interior. La disciplina era la manifestación externa de un profundo amor por la vida, por el arte y por el propio potencial, un amor que abrazaba cada curva del camino, cada desafío, cada victoria y cada derrota, reconociéndolos como elementos esenciales en la forja de un espíritu indomable. Capítulo 9. El legado de la disciplina. La vida como obra maestra. Al final de sus días, Lucio no dejó una vasta fortuna, sino un legado mucho más valioso, la disciplina de una vida vivida con propósito y virtud. Sus esculturas se alzaban en los foros y templos, testigos silenciosos de su dedicación, pero su verdadera obra maestra fue su propia existencia, moldeada por la disciplina estoica. Había transformado su carácter volátil en uno de roca firme, su impaciencia en paciencia, su reactividad en serenidad. La disciplina no lo había hecho un esclavo de las reglas, sino un amo de sí mismo. Entendió que la libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de elegir las restricciones que nos elevan. Eligió la disciplina como su guía y a través de ella encontró la verdadera libertad. Su vida fue un testimonio de las palabras de Séneca: no somos arrastrados, sino que avanzamos. Los hombres se precipitan en el peligro precisamente porque lo temen. La disciplina es un refugio seguro. Lucio enseñó a sus aprendices no solo el arte de esculpir, sino también el arte de vivir. Les inculcó la importancia de la disciplina en todos los aspectos de sus vidas, desde la puntualidad en el taller
hasta la honestidad en los tratos, desde la perseverancia ante las dificultades hasta la humildad en el éxito, les mostró que la disciplina era la base de toda excelencia, ya fuera en el arte, en los negocios o en la vida personal. Su legado no fue solo de mármol, sino de sabiduría transmitida de generación en generación, una enseñanza silenciosa pero poderosa sobre el poder transformador de una vida disciplinada. Su vida demostró que la disciplina no es un castigo, sino la expresión más elevada del respeto por uno mismo y por el potencial que reside en cada ser humano, la herramienta definitiva para esculpir nuestra propia existencia en una obra de arte. Enseñanza estoica, la disciplina como arquitecta de la virtud. Amigos míos, la historia de Lucio nos revela la esencia de la disciplina estoica. No es un mero conjunto de reglas o un camino de privaciones, sino la arquitecta de nuestra virtud y la llave a nuestra libertad interior. En su núcleo, la disciplina estoica se basa en la dicotomía del control, un concepto fundamental enunciado por Epicteto. Debemos aplicar nuestra disciplina férrea a aquello que está bajo nuestro poder. Nuestros juicios, nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestro carácter, lo que está fuera de nuestro control, el clima, la opinión de los demás, la enfermedad, la muerte, debemos aceptarlo con serenidad. Amor fati. La disciplina nos permite dirigir nuestra energía hacia donde realmente podemos generar un impacto. En la práctica, esto se traduce en la disciplina de la percepción, es decir, la capacidad de elegir cómo interpretamos los eventos. Cuando la adversidad golpea, nuestra primera reacción puede ser la de la ira o la desesperación. Pero la disciplina nos invita a detenernos, a respirar y a preguntar, ¿esto está bajo mi control? ¿Puedo cambiarlo? Si no, ¿cómo puedo responder a ello de una manera que honre mi razón y mi virtud? Esta pausa deliberada, este acto de disciplina mental nos libera de ser arrastrados por las emociones impulsivas y nos permite responder con sabiduría y propósito. Pensemos en la disciplina de la acción. Si deseamos lograr algo significativo, ya sea aprender un nuevo idioma, mejorar nuestra salud o alcanzar una meta profesional, la disciplina es indispensable. No se trata de un arrebato de motivación, sino de la constancia diaria, de los pequeños actos repetidos una y otra vez, incluso cuando la inspiración flaquea. Como decía Séneca, cada día es una vida en miniatura. La disciplina nos invita a vivir cada día con propósito, a no postergar la excelencia, a realizar las tareas que sabemos que son correctas, incluso si son incómodas. Es levantarse cuando la cama es dulce, es estudiar cuando la distracción llama, es decir, la verdad cuando la mentira es más fácil. Finalmente, la disciplina estoica es la disciplina de la voluntad. Es el ejercicio constante de nuestra capacidad de elegir. Somos libres de elegir cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. La disciplina nos empodera para tomar las riendas de nuestra propia vida, para no ser meros juguetes del destino o de las circunstancias. No se trata de una vida sin placeres, sino de una vida donde los placeres son un resultado de la virtud, no su objetivo principal. La disciplina no nos quita libertad, nos la otorga al liberarnos de la esclavitud de nuestros impulsos y de las expectativas ajenas. Es un trabajo interno constante que nos forja en personas más fuertes, más sabias y más virtuosas. ¿Estás listo para empuñar el cincel de la disciplina y esculpir la obra maestra de tu propia vida? La elección, como siempre, reside en tu voluntad. Amigos, hemos recorrido juntos el camino de la disciplina estoica, desde las calles de la antigua Roma hasta las profundidades de nuestra propia conciencia. Hemos visto cómo la disciplina no es una carga, sino el ancla que nos mantiene firmes en la tormenta de la vida, el cincel que esculpe la mejor versión de nosotros mismos. Recuerden, la verdadera libertad no es la ausencia de reglas, sino el dominio sobre uno mismo, la capacidad de elegir la virtud incluso cuando el camino es arduo, como el escultor que con cada golpe moldea la piedra. Ustedes, con cada acto de disciplina, están forjando su propio carácter. La grandeza no es un accidente, es el resultado de la disciplina inquebrantable. La vida les presentará desafíos, tentaciones, momentos de desánimo, pero ahora tienen una herramienta, una filosofía, una forma de vida para enfrentarlos. ¿Están listos para abrazar la disciplina como su compañera más leal? ¿Están dispuestos a construir día a día la fortaleza interior que los hará imperturbables ante la adversidad? La elección es suya, sucumbir a los caprichos del momento o elevarse con la sabiduría de los estoicos. Les invito a reflexionar.
¿Qué pequeño acto de disciplina pueden implementar hoy mismo? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Denle me gusta a este video si les ha resonado y suscríbanse para seguir explorando juntos los caminos de la sabiduría estoica. La disciplina los espera. ¿Están listos para vivir como verdaderos estoicos?